Dani, Guardito, ¿cómo vas? Dios te bendiga. Un saludo a todos los que se unen. Dios los bendiga mucho. Eh, no puedo decir que es un placer verlos porque no los estoy viendo. Debe ser un placer para ustedes verme. Espero que hayan tenido un día bendecido, lleno del Señor o de mucho trabajo. Entonces, un saludito ahí, vayan escribiendo las personas que se unen mientras damos unos minuticos a que lleguen más personas. Rosy, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Quién más llega por ahí? Creo que Marcela, si no me fallan los ojos. Hola, mi Rosy, ¿cómo estás? Hola, Marcelita, ¿cómo están? Dios los bendiga. Y una bienvenida también a todos los que se van uniendo a este tiempo que hemos apartado para el Señor. Y nada, espero poder ser ese mensajero que el Señor trae esta tarde, ¿verdad? Esta tarde noche, bueno, ya noche ya. ¿Quién nos llega por ahí? Sadid, varón, Dios te bendiga. Dios los bendiga mucho. ¿Quién más llegó por ahí? Ayúdenme a mirar quién más está por ahí. Esperamos que se unan más personas, un poquito más. Y nada, hoy tengo el privilegio de traer una palabra que creo que el Señor tiene para todos nosotros, incluyéndome a mí también. Y basados en este tema que el Espíritu Santo y el Señor le ha dado a nuestra pastora, que es no ha llegado aún el tiempo, ¿verdad? Es un tema que abarca muchísimas preguntas, otras respuestas también. Entonces, bienvenidos a esta transmisión de su casa RIB en Colombia, en Bogotá, Colombia, Misión Internacional. Y un saludo y un abrazo a todos aquellos que van a ver este video en diferido de diferentes países, en Estados Unidos, en Centroamérica, aquí en Sudamérica también. Entonces, un abrazo muy fuerte de parte de nosotros como Iglesia del Señor aquí en la tierra, como esos heraldos, esos embajadores del reino del cielo y del reino del Señor aquí en la tierra. Amén. Sofía, Sara Sofía, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, he titulado esta charla el día de hoy, para entrar en materia, no ha llegado aún el tiempo de nadar. Perdón, no ha llegado aún el tiempo de pescar, sino de nadar. ¿Vale? Y le he dicho al Señor durante estos meses de que el mundo cambió debido a esta pandemia. Y he tenido un profundo deseo con el Señor de llegar a estrechar esa comunión con Él. Es como un deseo personal. Y de alguna manera he querido explorar los caminos que esto conlleva. Y que pues creo que el Señor tiene una forma especial de hablarnos, y sobre todo a la humanidad. Creo que esta forma en la que la iglesia cambió, en la que nosotros ahora nos congregamos, en todas estas transmisiones, en el hecho de saber que ahora a la vuelta de un clic tenemos acceso a un mensaje del Señor, ha hecho quizás que se nos vuelva como común escuchar la palabra del Señor. Y a nosotros como líderes o como personas que nos acercamos al Señor, podemos llegar a caer en el hábito, o por decirlo así, en la costumbre de acercarnos a escudriñar la palabra del Señor de una forma académica o de una manera informativa. Y lo hablo por mí. Durante los últimos años me acercaba a la palabra del Señor con esa demanda de parte de un pueblo, y le decía al Señor en las ocasiones, en los momentos en los que tenía esta oportunidad de compartir con ustedes una palabra, y le preguntaba al Señor: ¿qué quieres que les diga a tu pueblo? ¿O qué quieres? Y yo sé que no ha sido solo un pensamiento mío, sino de todos aquellos soldados de RIB que
cada domingo, cada miércoles estamos en esta brecha de tener un mensaje para la iglesia, amén. Entonces yo tendía a preguntarle al Señor, ¿qué tienes para decirle a tu pueblo? Pero el Señor me llevaba a raíz de este profundo deseo que yo le decía al Señor que necesitaba un nivel más de intimidad y de comunión con Él. Y el Señor me hacía entender que antes de hablarle al pueblo, Él quería hablarme a mí. Y eso es lo que quiero dejarte hoy, amigo líder y amigo que nos escucha en esta noche, o que me escucha a mí en esta noche, que a más de decirle al Señor qué tienes para decirle a Él, a ella, a fulano, a fulana, es qué tienes para decirme a mí a la hora de acercarnos a la palabra del Señor. Amén. Entonces, basado en ese pensamiento, Señor, ¿qué quieres decirme a mí? Quiero compartirles el mensaje que creo que el Señor tiene para nosotros esta noche, incluyéndome a mí también. Entonces, una bienvenida a todos los que se sumaron un poquito más. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan, el capítulo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Ya es el capítulo cierre o el capítulo final de este Evangelio o de esta versión del apóstol Juan acerca del Evangelio de Jesucristo. Y voy a leer desde el versículo 2. Dice así: varios de sus discípulos se encontraron allí. Estaba Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran dos, y otros dos discípulos. Y Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Hola Mayrita, Dios te bendiga. Quisiera meterlos un poquito en contexto, como siempre me gusta hacerlo, para que usemos nuestra creatividad y nuestra imaginación para entrar un poquito en escena, ¿verdad? A estas alturas de la historia, en el que sucedieron estos relatos específicamente, el Señor ya había resucitado. Y este mensaje quiero enfocarlo a esas personas que están cansadas, a esas personas que están desesperanzadas, a este querido colega de ministerio que está decepcionado quizás de sí mismo, quizás está como con rabia consigo mismo por no ser lo que él debería ser o lo que él cree que debería ser a estas alturas de la vida. Dirijo este mensaje también a aquellos que están desilusionados o están indiferentes, como que la espera robó la esperanza, ¿sí? Y cuando Pedro expresa o hace la expresión o dice me voy a pescar, nosotros lo leemos normal, sin escudriñar a profundidad. Es una expresión más, me voy a pescar. Pero ese me voy a pescar de Pedro estaba expresando la decisión que él tenía o que tomó de volver a ser lo que era antes, un pescador. Esa expresión encierra y enfoca que él sencillamente para servir a ese tal Jesús o para seguir a Jesús no era la persona indicada. Él no era quien debería ser. Y los contextualizo en el sentido de que Pedro, antes de expresar esta frase, él ya había visto al Señor. En el capítulo 20 de Juan, en el versículo 1, comienza a describir la forma en la que a él se le informa que su maestro, su amor, su amigo, a quien le había jurado lealtad y fidelidad hasta la muerte y por quien se había enfrentado cerca a 600 soldados por su maestro, se lo habían robado de la tumba. Así que Pedro, cuando se le lleva la noticia a María, él sale corriendo, lo confirma y se da cuenta que su maestro no estaba.
El maestro que le había dicho te van a zarandear como a trigo, ya no estaba. Y él tenía una culpa que lo atormentaba, que una acusación que no lo dejaba ser Pedro. Ese nombre recuerden que se lo dio el Señor Jesús. Así como a muchos de nosotros, el Señor nos ha dado un nuevo nombre, un nombre de real sacerdocio, de gente santa, de pueblo adquirido, y por nuestras fallas, o por nuestra espera, o por nuestros errores, el enemigo ha querido poner en nuestro pensamiento que ya no somos ese Pedro. Y siempre he dicho que si el Señor habla de Pedro, es porque hay un Pedro que necesita escuchar. Quizás tú eres ese Pedro, y si no lo eres, aquí este servidor es el primer Pedro que va a recibir este mensaje de parte del Señor. Así que cuando Pedro dice me voy a pescar, encierra toda su desilusión. Porque él dijo, el tiempo nunca va a llegar. El tiempo de ser ese hombre que Jesús me dijo que iba a edificar sobre mí la iglesia y que iba a poner a mí en autoridad. Ese Pedro parece que no va a llegar y esa espera parece que no va a llegar. Así que yo me voy a pescar. Cuando Pedro se cae en cuenta de que el Señor resucitó, vuelve la vergüenza, porque recuerda que cerca de 15 días atrás de este suceso, el capítulo 21, él lo había negado. No una ni dos, sino 3 veces, hasta con maldiciones. Y nosotros de muchas maneras hemos negado al Señor, sea en pensamientos, con acciones o, ¿por qué no?, directamente. Con una vida cristiana oculta o con unos hábitos ocultos hemos negado al Señor de muchas maneras. Así que Pedro estaba en esa posición en la que nosotros nos hemos sentido muchas veces. Y entrando más en materia, dice en el versículo número 19 del capítulo 20, que el domingo por la tarde, cuando el Señor resucita, después de haberse aparecido primeramente a María y luego a más mujeres, el Señor se presenta en una habitación a puerta cerrada. Y se presenta con el único propósito de dejar al Espíritu Santo. Y eso es algo que hoy quiero impartirles en el nombre del Señor Jesús. Que si tú estás desilusionado, triste, sin esperanza, como las personas a quien vas dirigidas este mensaje, no quiere decir que los que estén alegres y los que estén felices no puedan escucharlo, sino que, como dijo el Señor Jesús, los enfermos los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y cuando yo veía este mensaje, este título del mes, no ha llegado aún el tiempo, a mi corazón llegó una desesperanza, porque como decía Edwin el domingo, que nos compartía la palabra, él decía, entonces ¿cuándo, Señor? Llevamos muchos años esperando y él nos dice, el mes pasado era un tema que nos daba una esperanza y ahora nos dice no ha llegado el tiempo aún, entonces como que toca seguir esperando, toca armarnos de más paciencia. Entonces llegaba cierta desesperanza o desilusión al leer este tema, pero el Señor me llevaba a entender que no es que sea el tiempo de esperar algo, sino no ha llegado el tiempo de rendirnos, no ha llegado ese tiempo de ser lo que éramos antes. Entonces aquí en el versículo 19 del capítulo 20, el Señor aparece para impartir el Espíritu Santo. Y quiero leerlos rápidamente para no gastar mucho tiempo. Dice, ese domingo al atardecer, el Señor ya había resucitado, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba en pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Hay un detalle
que no deja de ser importante. Cuando el Señor resucita, esto lo comento para agrandar o ensanchar el concepto de la palabra o de la frase de Pedro, me voy a pescar. Porque Pedro ya no se creía un discípulo. Cuando el Señor resucita, le dice a María, ve y dile a los discípulos que yo los voy a ver en Galilea, y a Pedro. El Señor sabía cómo estaba Pedro en su ánimo. Porque si María va y le dice a los discípulos, Pedro no hubiera recibido ese mensaje porque él ya no se creía un discípulo. Él ya no se creía digno de ser un seguidor de aquel a quien había negado tan a carne abierta, tan descarado.